Advertencia. El audio que está usted por escuchar es un audio sumamente violento, descriptivo y explícito, que habla acerca de una serie de sucesos reales ocurridos en los Estados Unidos. Es un caso judicial. Decida si desea continuar, habiendo sido advertido de esto. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Quizá el nombre no le signifique nada. Dennis Rader. Un sujeto cualquiera, seguramente. Es más, si usted lo ve en la calle, era un tipo de apariencia, digamos, ejecutiva. Un individuo en sus años 50, calvo, tipo ejecutivo. Un sujeto con lentes, con un bigote tupido, un poco pasado de peso. Digámoslo así. Un sujeto común, que podría perfectamente pasar por un empleado de alguna empresa, quizá un ejecutivo de algún buen nivel, digamos, un individuo que no llamaría la atención. Sin embargo, Dennis Rader resultaba ser uno de los asesinos seriales más longevos en la historia norteamericana. Un sujeto que durante cerca de 3 décadas se mantuvo actuando. Un sujeto que además se mantuvo al acecho constante y a la vez se mantuvo en el activo de la policía norteamericana, de las agencias gubernamentales, del FBI, etc. Durante cerca de 30 años. Sabían que existía. Tenían las evidencias, tenían los datos acerca de los crímenes, pero durante 30 años no sabían quién era. Es más, el sujeto no solamente operaba a nivel de sus actos delictivos, sino que además escribía cartas que iban a dar a la policía y a las agencias noticiosas de los lugares donde operaba, en donde daba detalles muy precisos de los crímenes, y en donde, literalmente, se burlaba tanto de las autoridades como de las propias personas sobre de las cuales había actuado. Un sujeto peligroso, evidentemente. Rader podría ser cualquiera. Habitualmente tenemos nosotros la idea del asesino como un sujeto de apariencia cruel, de apariencia perversa, quizá con algún tipo de desviación física, la idea vaya del asesino, la idea literalmente del coco. Pero Rader no tenía la mínima apariencia como para ser identificado de esa forma. Tal cual podía haber pasado como el vecino o cualquiera. Así, cualquiera. Un sujeto con un perfil verdaderamente inusual y que además dificultó durante cerca de 30 años las labores de investigación, con una habilidad extraordinaria y algo que es bastante común en algunos de los casos más duros. Suerte. Sí, aunque usted no lo crea, suerte. Este sujeto tenía suerte para escabullirse de las autoridades y para lograr sus cometidos. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, no es algo muy sencillo que digamos. Pero Rader resultaba ser uno de esos individuos que por su misma forma de ser, su propia forma de vida, podía haber pasado durante mucho más tiempo desapercibido. Era un sujeto común, y eso lo hacía ser todavía más peligroso. Sus crímenes, sin embargo, no eran un asunto común. Sus crímenes eran ciertamente bastante duros. Todo comienza cuando algo sale de lo normal. Todo esto comienza en el centro de los Estados Unidos, en Kansas, en la región de Wichita, una ciudad bastante común, una ciudad que no pasaría de ser una ciudad industrial famosa ciertamente por ser el hogar de grandes empresas,
Wichita es la base de operaciones de la transnacional Boeing, la base de operaciones de la fabricante de aeronaves Learjet, de la famosa Raytheon, que es la empresa fabricante de misiles. Incluso, Wichita tenía el orgullo de ser una ciudad all-American, es decir, perfectamente norteamericana. Y de hecho, había sido nombrada también la capital aérea del mundo, en relación a ser la fabricante, la ciudad en donde se asentaba la fabricante más importante de aviones del mundo. Una ciudad, nuevamente le repito, común. Sí, muy sencilla, muy sencilla. Desde su época de la fundación, Wichita era una ciudad ordinaria, con muchos empleos, con mucho trabajo, con numerosas personas interesadas en sus propios asuntos. Durante cerca de 100 años no había ocurrido nada significativo. Sin embargo, aquello cambió en 1974. El 15 de enero de 1974, un día muy frío, un día de esos de invierno terribles. El centro de los Estados Unidos suele ser muy frío. Ese día, Charlie Otero, un chico de 15 años, comienza su vida común y corriente. Va de regreso a casa. Acaba de salir de la escuela. Vivía en una zona suburbana, en la calle Edgemoor, un lugar pacífico, tranquilo, en una casa pequeña, agradable. Charlie, como siempre, regresa muy contento porque ha terminado el día de escuela. Va de un lado a otro, contento. Llega a su casa, abre la puerta y se mete. Nada parece fuera de lo normal. De hecho, es un día común. Si usted llega a su casa en un día común, espera que todo siga igual. De hecho, Charlie saluda cortésmente, como siempre lo ha hecho. «Hola, ¿hay alguien en casa?» No hubo respuesta. Es más, ni siquiera el perro ladró. Esto ciertamente es inusual para Charlie. Habitualmente al llegar a casa, escucha el barullo, el movimiento del perro y de sus 4 hermanos. Sin embargo, ese día en particular, hay un silencio muy desagradable. Charlie Otero, de 15 años, no puede evitar sentir un escalofrío. Volver a casa después de la escuela generalmente se asocia con llegar a una mesa en donde le espera un almuerzo, una cena, lo que sea, con un montón de miembros de su familia. Charlie camina hacia la habitación de sus padres. La sensación es rara. Algo no está bien. Algo definitivamente está fuera de lugar. Esto no tendría por qué estar así. Cuando entra a la habitación de sus padres, las cosas dan un vuelco dramático. En el suelo de la habitación se encuentra Joseph, el padre de Charlie, un hombre de 38 años. Está boca abajo, en el suelo, cerca de la cama. Sus pies y sus muñecas, sus tobillos y sus muñecas, están amarrados. Su madre, Julie, una mujer, normal, no era exactamente una belleza, ni mucho menos, era una persona común. Julie, la madre de Charlie, una mujer de 34 años, está sobre de la cama, amarrada de la misma forma. Durante unos segundos Charlie se queda ahí, paralizado. No sabe qué hacer. Pero instantes después, cuando reacciona, comienza a gritar, pidiendo ayuda. No se da cuenta que aquello solo es el principio. Cuando Charlie sale a la calle y comienza a gritar frenéticamente, «¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude!», un vecino que está fuera de su casa se acerca rápidamente. Entra a la habitación, se percata que aquello está completamente mal. Intenta llamar a la policía, pero las líneas están muertas. Instantes después, sale y logra llamar desde un teléfono público a las autoridades suplicando por la asistencia. La policía llega en cuestión de minutos. Recuerde usted que estamos en Wichita y esto es un barrio residencial, suburbano, un sitio muy tranquilo.
Las autoridades generalmente eran llamadas para atender alguna disputa familiar, la pérdida de algún objeto, es más, para recuperar alguna mascota. Pero esta llamada sale de lo normal. Es una persona histérica completamente, suplicando por la ayuda porque hay algo terrible que ha ocurrido. La policía entra a la casa y encuentran en la habitación del fondo a Joseph II, al hermano de Charlie. Tiene 9 años. Está boca abajo, en el piso, a los pies de su cama. Está amarrado. También las muñecas, los tobillos, solo que, bueno, tiene cubierta la cabeza. Es más, hay varias cosas alrededor de su cabeza. En el sótano, la hermana, Josephine, de 11 años, está colgando del cuello. Sí, la han colgado. Alguien ha sujetado una soga del cuello de Josephine y la colgó de un tubo. Está parcialmente desnuda. Tiene los calcetines puestos, una camiseta. Evidentemente, alguien la ha torturado. Conforme avanza la investigación, los detalles son macabros. Alguien ha abusado de la chica sexualmente, alguien ha abusado de la madre sexualmente, alguien ha tenido el tiempo para dañar a estas personas de una forma terrible. Las víctimas se contabilizan en 4. Hay 4 personas ahí. Todos ellos han sido amarrados con cuerdas de una persiana y han sido estrangulados igualmente. Solo que no pertenece a ninguna de las persianas de la casa. Las autoridades comienzan a buscar. Comienzan a identificar cada detalle. Hay muchas pistas, pero ninguna de ellas es concluyente. El asesino ha tenido el cuidado de traer consigo sogas, cinta, algún tipo de cuchillo y muy probablemente un arma. Joseph no era un sujeto pequeño. Joseph Otero era un sujeto bastante robusto, activo, fuerte. Difícilmente habría permitido que hicieran todo ese destrozo en su familia mientras estaba consciente, si no es que hubiera un arma de por medio. Es evidente que el asesino ha hecho estragos. ¿Qué rayos estaba pasando? Para los investigadores aquello era inconcebible. Era una ejecución múltiple. Sí, era del estilo de una ejecución de la mafia. De hecho, la primera posibilidad que evalúa la policía de Wichita es que aquello estuviera relacionado con algún tipo de banda delictiva, dado que el perfil del asesinato era brutal y ciertamente escapaba al concepto que se tenía, por ejemplo, de un ataque de carácter sexual que hubiera ocurrido en algún callejón solitario. Aquí, él o los asesinos, dado que en este momento las autoridades no tenían idea de qué es lo que estaba ocurriendo, habían entrado a la casa, habían doblegado a la familia y se habían dado el tiempo de acabar con ellos. Josephine, Joseph II, Joseph padre y Julie están muertos. Y brutalmente, el capitán de la policía encuentra cosas muy dramáticas. Hay evidencia de semen en varias partes de la casa. Aparece como si el asesino hubiera ido masturbándose dentro de la propiedad mientras asesinaba a las víctimas. Hay evidencia de abuso sexual, pero no de violación. Aparentemente, ninguna de las víctimas fue abusada sexualmente, solo torturada. O sea, es decir, no hubo interacción sexual entre él o los asesinos y las víctimas. Sin embargo, sí hubo, por ejemplo, introducción de objetos. Es decir, el asesino había jugado con las víctimas literalmente, en una especie de acto perverso, de una brutalidad que nadie había conocido en aquel lugar. Lo único que faltaba aparentemente era el reloj de Joseph Otero, del padre, que no se encontraba en el lugar de los hechos. Además, por ejemplo, la bolsa de Julie, de la madre, estaba tirada por ahí cerca. Pero no había ninguna otra evidencia de robo, o de ataque, o siquiera de forcejeo.
Es más, la puerta no estaba forzada, lo que evidenciaba que el asesino había tocado la puerta, habían abierto y había entrado y dominado a la familia. Nuevamente les repito, en este punto la policía no sabía que era un asesino o si eran varios. El forense determinó que las 4 ejecuciones, lo que es lo que parecía, habían ocurrido muy temprano en la mañana, entre las 8 y las 9. Esto es, en el tiempo en el que Charlie había salido a la escuela. La policía piensa que de hecho todo había ocurrido en una forma muy bizarra, mientras que Joseph padre había salido a la escuela a llevar a sus hijos. El asesino había entrado, encontrando a Julie y a los 2 chicos más jóvenes solos en la casa. Mientras los había doblegado, mientras los había sujetado y amarrado, había esperado a que regresara el padre, para entonces también someterlo. Y en consecuencia, habría procedido con toda calma. Un detalle bastante macabro es que, bueno, también había acabado con el perro. Sí, la familia Otero tenían un perro notoriamente agresivo, un perro grande negro, bastante temido. Pero era evidente que este sujeto, o los sujetos que habían entrado, no habían tenido la menor contemplación y habían acabado también con el perro. El asesino o los asesinos habían andado dentro de la casa por alrededor de 1 hora y media. Y después, simplemente, habían huido en un automóvil propiedad de la familia Otero, el cual habían dejado cerca de ahí. Sí, cerca de ahí, en una tienda de autoservicio. Los vecinos, lo único que pudieron ver fue a un sujeto grande, un tipo, huyendo en el auto de la familia. La pregunta aquí inició con que, bueno, ¿qué era lo que los Otero habían hecho para merecer esta ejecución tan brutal? Por supuesto, surgieron varias hipótesis. Primero, Joseph Otero era originario de Puerto Rico y era un exmilitar. Imagínese usted, no era un sujeto cualquiera, un exmilitar. Se había retirado de la Fuerza Aérea, en donde había trabajado. Era un excelente boxeador. ¿Qué había ahí? ¿Qué relación podía haber tenido? En cuanto a su esposa, era una persona normal. Sí. Era, ¿cómo decirlo? Una ama de casa que tenía un trabajo. Era una persona amigable. Era conocida como una excelente madre. Por si faltaba algo, Julie Otero había tomado cursos de defensa personal. Era judoka. ¿Cómo rayos alguien había doblegado a esta mujer? Había asesinado a sus hijos, a su perro, a su esposo, cuando se trataba de una mujer entrenada para la defensa. La policía estaba asombrada. Lo que tenían entre manos era algo brutal, era terrible. Los niños, además, eran personas conocidas también en la escuela como excelentes chicos. Y por si faltaba algo más, también habían tomado cursos de defensa personal. ¿Era un acto premeditado? ¿Era algo que se había preparado por parte de la mafia? Evidentemente, había requerido una preparación previa, algo muy meticuloso. Habían hecho un estudio, ¿Cuánta gente había entrado? Sin embargo, la policía había podido averiguar en el corto tiempo que tenían, primero, que era un único asaltante. Las muestras de semen correspondían a la misma persona. Pero los detalles, ojo, los detalles no fueron revelados públicamente. Las autoridades reservaron para sí muchos de los detalles, pero sin embargo, concluían que esto probablemente tenía algo que ver con la anterior carrera militar de Joseph Otero, dado que todo apuntaba a una clásica operación encubierta. Esto parecía la acción de un equipo SEAL, de un equipo clandestino, por la precisión, la violencia. Pero había algunas cosas ahí que no embonaban. ¿Qué había pasado en realidad? La policía estaba en ceros. Así de simple. La policía se quedaba sorprendida. Primero, era un lugar muy tranquilo. Segundo,
¿Cómo rayos lo había hecho este tipo? Joseph era un ex militar robusto, muy competente en la defensa personal, boxeador. Su mujer, Julie, era experta judoka. Sus hijos también habían tomado clases. Y tenían un perro gigantesco y feroz. ¿Qué es lo que había entrado ahí? ¿Un comando? Pero todo apuntaba a un solitario individuo. La policía comienza a rastrear, por supuesto, interroga a todos los vecinos, investiga, acude al centro comercial, pero ninguna de las cosas es concluyente, todo apunta a un único asesino. ¿Qué clase de asesino era este? Además, la brutalidad del crimen, el hecho de que el sujeto haya torturado literalmente a las 4 víctimas. ¿Por qué era lo que había ocurrido? Las había torturado incluso al pequeño de 9 años. Y después aquella jovencita en la parte de abajo, 11 años, colgada de una tubería, estrangulada. ¿Por qué eso? Los meses transcurren. 1974 fue un año muy duro para Wichita. Las autoridades no encuentran evidencias concluyentes. Sin embargo, en octubre, 9 meses después de los actos delictivos, de los crímenes en contra de la familia Otero, el redactor de un periódico conocido como el Wichita Eagle, Don Granger, recibe una llamada. Un sujeto que se identifica a sí mismo como el asesino de la familia Otero. Este sujeto habla con este redactor y le dice que vaya a la biblioteca pública de Wichita y que busque en un texto de ingeniería mecánica, que ahí hay información. Granger, el director editorial de este diario, del Wichita Eagle, va a la librería pública y efectivamente encuentra el texto que le indica el supuesto asesino, y en su interior hay una carta en la que el asesino reclama el crédito por la matanza y promete muchas más víctimas. Curiosamente, el redactor no la publica, la lleva directo a la policía. La policía la examina y determina que es auténtica, ya que lo que mencionaba ahí, solamente el asesino podía saberlo. Mucha de la información no había sido hecha pública, muchos de los detalles más terribles de aquella multiejecución no habían sido hechos públicos, habían sido mantenidos de forma muy discreta por la policía. Se había cuidado en todo momento que no se hablara de ciertas cosas para evitar, primero, los fantasiosos, es decir, aquellos que reclaman la autoría de un crimen porque están locos. Y luego, los asesinos replicantes, los copycats. Sin embargo, la carta era auténtica. Los detalles mencionados no podían haber sido conocidos más que por el propio asesino. La carta venía dirigida al programa de testigos secretos, una especie de programa de testigos protegidos, mediante el cual las personas que supieran algo acerca de un crimen podían dar información a la policía y mantenerse anónimos. Era un programa todavía hoy en día existe. El hecho es que la policía confisca la carta y prohíbe al diario que la haga pública, para evitar nuevamente los problemas de confesiones y que se revelara aquello. El asunto es que unos meses, si acaso 2 meses, aparece otra carta. Sí, es una copia. Oh, sí. El asesino, al ver que no publica en la primera, envía una copia de su carta al Sun de Wichita, y este diario la publica. Y se hace público que hay un asesino serial, se hace público cómo declara todo, es una carta brutal, una carta ridícula, absurda. El asesino escribe con detalles lo que hizo, y después relata con lujo de detalles cómo los supuestos testigos de los que habla, o los supuestos sospechosos de los que habla la policía, no tienen nada que ver. Vaya, la carta misma es una burla. Sí, es una burla. Hay un párrafo en donde el asesino pide disculpas a la sociedad, porque la sociedad es la que lo va a sufrir más.
y declara abiertamente que le es difícil controlarse a sí mismo. Incluso se puede leer: ustedes probablemente me llamarán psicótico con perversiones sexuales para colgar gente. Cuando a mí me entra este monstruo en mi mente, bueno, nunca sé cuándo va a pasar, pero cuando ocurre, se queda. ¿Cómo puedo curarme? Si pido ayuda, bueno, me van a matar, porque maté a 4 personas. Y ciertamente, no estoy dispuesto a eso. Por cierto, no puedo detenerme. No puedo tampoco herirme a mí mismo. La sociedad ciertamente puede estar agradecida de que personas como yo nos limitemos a algunas pobres víctimas que serán torturadas y serán mías. Es un juego complicado, porque saben, y esto es la carta de la que le estoy hablando, el monstruo juega mucho, está en la oscuridad esperando. La presión es grande y algunas veces, bueno, no puedo detenerlo, simplemente no puedo detenerlo. De hecho, ya selecciono sus siguientes víctimas. Yo todavía no sé quiénes son, pero probablemente cuando ustedes estén leyendo esta carta, sea muy tarde. Suerte en su cacería, sinceramente, culpable. La carta evidentemente no estaba firmada, pero tenía algunos postdatas. Por ejemplo, uno de los postdatas decía: ya que los crímenes sexuales no cambiarán en su modus operandi, yo no cambiaré el mío. Por cierto, la palabra clave será: átalos, tortúralos y mátalos. BTK. Es lo que decía en su carta este sujeto, se autonombraba BTK. BTK significa bind them, torture them, kill them. Es decir, amárralos, tortúralos y mátalos. La policía recibe la carta, es evidente. Es una carta muy larga además. Esto que le he dicho es solamente un pequeño extracto, es una carta muy larga. Pero, como tal, la policía en la carta detecta todos los pequeños detalles y queda claro, es el asesino, no hay de otra. Lo malo es que lo ha hecho público. Y esto, evidentemente, hace que sea muy difícil la investigación. Ahora, había ciertas cosas. Verá, primero, es una persona que puede deletrear bien, es una persona que escribe bien. No está intentando engañar a nadie, es claro. Está consciente de sus problemas como psicótico. Es un sujeto perverso y lo sabe. Bueno, además, es alguien que ha leído acerca de psicología criminal. Sí, y está muy relacionado con las famosas cartas del asesino del Zodíaco. La policía está sorprendida. Tiene un sujeto que entra a una casa, mata a 4 personas y todavía tiene la delicadeza de mandar cartitas. Tras la matanza de la familia Otero y las misteriosas cartas aquellas, que una de las cuales se hace pública, la sociedad queda en una especie de zozobra. Había una opinión muy dividida. Había quienes consideraban que la masacre en la casa de los Otero había sido obra de la mafia, argumentando que probablemente el tiempo que Joseph Otero había trabajado en las Fuerzas Armadas, particularmente en la Fuerza Aérea, probablemente se habría involucrado con algún tipo de tráfico, lo que fuera. Sin embargo, las cosas cambiaron. Cambiaron dramáticamente, porque siguieron apareciendo crímenes. En abril de 1974 hubo otro incidente. El incidente como tal no fue relacionado en un primer momento con el expediente de BTK, sino que se consideró un acto delictivo ordinario. Posteriormente a la aparición de las cartas y a los crímenes de la familia Otero, se relacionó este crimen. El crimen ocurrió en la casa de los Bright. Esto es, unos 3 meses después de los asesinatos de la familia Otero, Catherine Bright, de 20 años, y su hermano Kevin, de 19, llegaron a su casa, cerca, tristemente cerca, del vecindario donde vivía la familia Otero, cerca de la 1 de la tarde. Cuando ingresan a la casa, son sorprendidos por un sujeto que los está esperando. Está dentro de la casa, está armado.
y los amedrenta. Sin embargo, ellos no se espantan. En ese momento todavía no se sabía del BTK. Simplemente consideran que es un ratero. De hecho, el tipo les pide dinero y un auto para escapar de la policía. A punto de pistola, Kevin tiene que amarrar a su hermana a una silla, y después es llevado a otra habitación en donde es amarrado, y un sujeto comienza a golpearlo y a torturarlo literalmente. Instantes después, intenta estrangularlo, pero Kevin se resiste. Es un chico fuerte, tiene 19 años y no sé, simplemente no quiere morirse. El tipo aquel saca la pistola y le mete 2 balazos en la cabeza. Y acto seguido sale de la habitación y va, y comienza a hacer lo mismo, con Catherine, a la que comienza a torturar y golpear. Su hermano, Kevin, que está en la habitación de al lado, no está muerto. Logra resistir los 2 balazos y el intento de estrangulamiento, un tipo muy fuerte, con un gran deseo de vivir, y logra escapar. Y va y pide ayuda. Sin embargo, cuando las autoridades llegan, Catherine está grave. Tiene 3 heridas de apuñalamiento en el abdomen, presenta daños severos en diferentes partes del cuerpo, evidencia de golpes, estaba parcialmente desnuda, le habían amarrado algo en el cuello. La policía obtiene un sketch, un dibujo hablado del atacante, pero no es concluyente. El asesino no es identificado. Sin embargo, Catherine muere unas 5 horas después en el hospital. Se mantiene aquello, pero la policía no lo asocia directamente con el asesino BTK. En primera instancia, no lo relacionan. El asunto queda ahí. La sociedad vuelve a la calma, dado que el ataque contra los Bright no se relaciona y por lo tanto los crímenes de la familia Otero continúan en el catálogo de los crímenes sin resolver, pero asociados con la mafia. Algo muy práctico y muy parecido a lo que ocurre en México muchas veces cuando las autoridades determinan que 35 crímenes, 35 personas ejecutadas, eran todos malos. Todos estaban relacionados con la mafia. Algo parecido ocurre en Wichita en aquel 1974, solo que 3 años después, en 1977, hay otra llamada. Esta vez, la llamada es para un lugar conocido como Hydraulic Street, también dentro de Wichita. La policía llega y encuentra a Shirley Bian, una mujer de 26 años muerta. Está sobre su cama, parcialmente desnuda, tiene los pies y las manos amarrados, tiene en la cabeza una bolsa de plástico y tiene una soga al cuello. Es ese tipo de cordel, muy similar al que fue encontrado en la escena de la familia Otero. La mujer había sido golpeada, torturada, no había sido abusada en el sentido estricto de la palabra sexualmente, no había habido interacción sexual del atacante con ella, pero sí había habido brutalidad sexual y la muerte. La policía se da cuenta que hay 3 niños en el closet, los hijos de Shirley Bian, quienes habían sido encerrados en el closet. Eventualmente estos 3 niños habían logrado escapar y habían llamado a la policía. Desde la calle, la policía encuentra varios detalles muy similares a los ataques contra la familia Otero. Primero, el cable telefónico había sido cortado. Segundo, la forma de los amarres. La forma en la que había sido sujetada Shirley Bian era también muy clara. La bolsa estaba medio desnuda, las evidencias de semen regadas por todos lados. Vaya, todo apuntaba al asesino BTK. La policía se queda alarmada. Este tipo no ha desaparecido. Había estado latente durante 3 años, pero ahora había atacado. Las autoridades comienzan a investigar y se dan cuenta que el asesino había actuado de forma premeditada. No era casualidad que hubiera matado a Shirley Bian. El tipo, de hecho, había atacado durante el día. No había roto ninguna chapa ni había entrado por la fuerza. Es más, los niños ya lo habían visto. El tipo los había interceptado de camino a la escuela para preguntarles si no conocían a otros niños. El sujeto llevaba una fotografía y les preguntó si sabían dónde vivían. Los niños posteriormente lo identificarían. Claro, no sabían quién era. El dibujo hablado se parecía, pero los niños no coincidían en sus declaraciones y el dibujo obtenido de Kevin Bright tampoco coincidía con lo que decían los niños. La policía se enfrentaba entonces a un problema grave. No tenían una evidencia clara. Las autoridades liberan alguna información, una especie de alerta.
ya que tienen la seguridad de que hay un asesino suelto, un maníaco asesino suelto, deciden dar la alerta y se genera una situación de caos. De hecho, la región de Wichita, que había sido tan tranquila, se vuelve un pueblo fantasma. Las mujeres regresan a sus casas rápidamente, pero antes de entrar, revisan el exterior, verifican con sus vecinos, se hacen acompañar de otras personas. Las familias completas entran a su casa con sumo cuidado, revisando que haya teléfono, que no haya sido cortado, verificando que no haya habido nada por ahí extraño. Los recién llegados se encierran en sus casas a piedra y lodo. Es un momento muy duro para Wichita. En 1977, la situación se vuelve de caos. Las calles se vuelven desiertas, así tal cual. La gente está encerrada en su casa esperando a ver qué ocurre. El 8 de diciembre del 77, hay una llamada. La llamada es al servicio de emergencia. Un hombre habla por teléfono y reporta una cierta dirección. Las unidades de emergencia son despachadas, ya que el sujeto les acaba de informar que en esa dirección van a encontrar a Nancy Fox asesinada. Así tal cual. Las autoridades llegan y bueno, evidentemente coinciden. Siguiendo las instrucciones, van a la calle Pershing. Cuando llegan, se dan cuenta que hay una ventana rota, que alguien ha ingresado. Cuando entran a la casa, es un apartamento, encuentran a Nancy Fox, una mujer de 25 años, muerta en su habitación. Ha sido estrangulada, esta vez con una media. Contrario a las víctimas anteriores en esta ocasión, Nancy se encuentra completamente vestida. Lo único que hay regado por ahí es su bolso, pero no falta el dinero. El dinero está, lo que falta es la licencia de manejo. Es lo único que falta. Al igual que en el ataque a la familia Otero, en donde lo único que faltaba era el reloj de Joseph, en este caso lo único que falta es la licencia de manejo. El ataque había sido durante la noche. Había evidencia de semen regado por todas partes, había evidencia de que el ataque había durado prácticamente toda la noche, de que el sujeto había estado ahí durante mucho tiempo, que había estado recorriendo la casa haciendo sus cosas. Pero curiosamente, Nancy Fox no había sido abusada sexualmente, es decir, el sujeto no la había violado. La había torturado, la había estrangulado, pero no había violado a Nancy. Esto era muy raro. Era un sujeto pervertido, psicópata. No era impotente, eso resultaba evidente. El perfil que las autoridades realizan a partir de las evidencias que tienen es de un sujeto que no puede alcanzar el placer sexual, que no alcanza la excitación sexual más que a través de la violencia. Es un perfil muy complejo. El sujeto, además, es un tipo que juega con la policía. De hecho, el ataque a Nancy Fox ocurre prácticamente en la nariz de la policía, a unas cuadras de una estación de policía. Y no solo eso. De hecho, ocurre y después les llama a la policía. Sí, le llama a la policía para avisarles esto. Las autoridades quedan muy sorprendidas. Era el tercer ataque, y un ataque sumamente violento. Las autoridades estaban ya en una alerta mayor. Esto significaba que podía haber muchos más ataques en cualquier momento. Así, en cualquier momento, dado que había comenzado a recortarse el tiempo entre un ataque y otro. La búsqueda ciertamente arranca en todas direcciones. FBI, las autoridades locales, la DEA incluso interviene para analizar la posibilidad de un ataque de la droga, de las mafias de la droga. Pero tal como había iniciado, los ataques se detienen en ese diciembre de 1977. Como si este sujeto simplemente se hubiera desvanecido. Así, como si se hubiera desvanecido. A lo largo de ese periodo de tiempo, el sujeto desaparece. Sin embargo, en 1978, a finales de enero, es decir, unos meses después del ataque, del brutal ataque contra Nancy Fox, hubo una carta. Esta vez fue contra el Beacon, el Wichita Eagle Beacon, otro diario, en donde la carta, que era bastante breve, había un poema dirigido
a Shirley Vian, a la chica que habían asesinado. Curiosamente, la carta fue equivocada y fue enviada al departamento de publicidad, y bueno, fue aquí y allá, pero era una carta que hablaba de un crimen como tal. Es decir, nuevamente el sujeto había enviado cartita. Y, por supuesto, incluía algunas ideas de que habría otros ataques. Hubo muchos problemas. La carta, de haber sido descubierta a tiempo, revelaba algunos detalles del siguiente crimen. Sí, revelaba algunos detalles de lo que iba a ocurrir después. Pero BTK continuó todavía escribiendo algunas cosas. El 10 de febrero envió otra carta en la que decía: ¿a cuántas personas tengo que matar antes de que mi nombre sea publicado en un periódico? Antes de que haya atención nacional. Ojo a esto, el sujeto buscaba publicidad. Además, dentro de la carta mencionaba que había matado a 7 víctimas y que el número para él no significaba nada, que ciertamente buscaba muchas más víctimas. Era una carta perturbadora. El asesino aseguraba que el demonio era el que lo guiaba, o un demonio, y, de hecho, evidenciaba que era un seguidor de los textos acerca de asesinos seriales. Esto fue un punto clave, ya que las autoridades encontraron con mucha preocupación que este tipo era un admirador de Jack el Destripador, del estrangulador de Hillside, del hijo de Sam. Era una cosa muy rara, porque el tipo pedía perdón por los asesinatos y aseguraba que había un monstruo que entraba en su cabeza, pero que seguiría haciéndolo. ¿Sí? El sujeto continuaba siendo desconocido. Hasta este punto, las autoridades seguían sin tener la mínima pista. Sin embargo, en abril de 1979 hubo otro ataque que fue confirmado, porque hubo muchísimos más que fueron réplicas. Pero en aquel abril 28 de 1979 hubo otro ataque. Esta vez el sujeto estuvo dentro de una casa en Pinecrest, a la espera esta vez del dueño, un hombre mucho mayor, un hombre de 63 años, que casualmente no llegó. Sí, no llegó. Curiosamente, el propietario de aquel lugar, que era una mujer, no llegó por alguna razón, y el asesino se desesperó y se fue, pero dejó una nota en la que decía: deberías estar contenta de que no estuviste, de que no llegaste, porque yo sí llegué. Era una carta terrible. La mujer aquella evidentemente debe de haber sentido pánico. A pesar de ello, no hubo más ataques. El asesino literalmente desapareció. Sí, así, tal cual. Desapareció. Durante los años siguientes, la búsqueda de BTK fue frenética. Así, tal cual, frenética. Por todas partes. Se le buscó en los asilos mentales, en los sanatorios mentales, en la morgue. Se tomaban muestras seminales de todas las personas que ingresaban a la morgue, varones, de muchos tipos, vaya, nada. Así, como por arte de magia, el tipo había desaparecido. La policía especuló en el sentido de que se podía haber quitado la vida él mismo, dado que las cartas revelaban algún tipo de remordimiento cuando estaba consciente de sus actos, y una especie de alter ego u otro yo, que era el asesino. Entonces, en un lapso de lucidez podía haberse quitado la vida, lo podían haber asesinado al ingresar a alguna casa. Vaya, había toda una suerte de posibilidades al respecto. El tipo simplemente había desaparecido. Durante años, las autoridades continuaron buscándolo. No había evidencia de nada, así tal cual, de nada. No tenían un nombre. El perfil prácticamente podía ser de cualquiera. En 1983 ya habían pasado 9 años del primer ataque. El caso ya había sido colocado dentro de la valija de los casos fríos. Sin embargo, se retoma y se forman 2 equipos de detectives para que vuelvan a investigar qué había ocurrido. Cerca de 200 personas son investigadas. Se les toman muestras de saliva, de sangre, porque podían ser sospechosos. De las 200 personas, 195 fueron voluntarias. Solamente 5 fueron
consideradas testigos involuntarios, o sea que tuvo que obligárseles. Pero las pruebas fueron eliminando. Al final solamente había 12 personas, pero realmente no hubo ninguna evidencia mayor. Por primera vez en la historia de la investigación policíaca se utiliza una computadora. Sí. Se organiza un equipo de búsqueda. Curiosamente les llamaron los cazafantasmas, dado que se consideraba que el BTK ya era un fantasma. Se trae un equipo de cómputo para que a través de las bases de datos se trate de identificar. Y bueno, colectan una cantidad impresionante de información y comienza a salir una cierta lista de sospechosos. Algunas de las evidencias más prometedoras, sin embargo, no llegaron a ningún lugar. Los asesinatos, todos ocurrieron dentro de un radio de 3,5 millas, lo que hizo pensar que este sujeto atacaba en lugares que le eran familiares. La investigación continúa. Durante el otoño de 1984, incluso se topan con otra carta, la cual era una copia. La copia fue enviada a los laboratorios de Xerox. Sí. Y se pudo determinar que desafortunadamente era una quinta copia y no había forma de identificar. Bueno, todo lo que iban buscando iba entorpeciéndolos, solo que había un detalle. Pudieron identificar la copiadora. Sí, aunque usted no lo crea, una fotocopia tiene una firma única. Las rayitas defectuosas de los cartuchos son una huella digital de la copiadora, es decir, que si usted manda una carta y en copia, se puede identificar de qué copiadora se obtuvo. Las autoridades lograron identificar que la copiadora estaba en una biblioteca en Wichita, en la biblioteca universitaria. Esto era todavía más raro. Era alguien de adentro de la universidad. La investigación siguió. Los poemas también tenían pistas. ¿Sí? Hablaba de ciertos pequeños rompecabezas. Es decir, los poemas tenían ciertos detalles que parecían llevar en cierta pista. Otro poema era de otro asesinato, de Nancy Fox, el cual también tenía ciertos rasgos a un libro de poemas que había sido publicado en la Universidad de Wichita y que había sido utilizado para una clase de folclore americano. Esto resultaba muy complejo de entender. ¿Por qué? Porque las autoridades no habían revelado todas las cartas. Es decir, que estas cartas eran auténticas, no había réplicas, había muchas cosas inusuales, pero ahí había un intento del asesino por ser descubierto. Y las autoridades se percatan de esto. Después de 9 años de estar estudiando, se percatan de que el tipo vive en Wichita, de que probablemente tenga relación con la universidad, dado que ahí están los textos de los cuales sacó los poemas que modificó para relacionarlos con los asesinos. Ahí mismo había enviado a buscar la primera carta, conocía el lugar. Los asesinatos habían sido cometidos cerca de las instalaciones de la universidad. Vaya, todo se parecía. La lista de varones se hizo en un radio de 1,5 millas alrededor de las casas de las víctimas. Es decir, tomaron los nombres de todas las personas varones que vivían en la zona cercana a los asesinatos y también de los estudiantes varones que hubieran asistido a la universidad entre 1974 y 1979. Conforme fueron investigando, llegaron a una lista de apenas 8 personas quienes hubieran sacado libros de texto de ingeniería mecánica de la librería en donde habían encontrado el texto aquel. Los detectives siguieron adelante en su investigación y comienzan a localizar a los 8 varones que habían sacado el libro por domicilio, buscando dónde habían vivido, porque el sujeto tenía que haber vivido cerca. La investigación había llegado a un punto muy cercano
muy, muy cercano. Habían pasado muchos años del primer crimen, pero tenían una lista muy precisa. Sin embargo, no ocurre nada. ¿Sí? Simplemente no pasa nada. No encuentran al asesino, por una sencilla razón. Al comparar las muestras de semen contra las muestras de sangre de los sospechosos, no ocurre nada. No eran. Sin embargo, la policía tenía una pista muy peculiar. El tipo de sangre del sujeto que había atacado en los casos anteriores era un tipo de sangre muy raro. Solamente el 6% de la población masculina de los Estados Unidos tenía este tipo de sangre. Sin embargo, la evidencia no fue concluyente. A pesar de la búsqueda, que era un caso excepcional de investigación, no logran llegarlo. Buscan toda suerte de cosas raras. La policía buscó, por ejemplo, en libros de brujería, conexiones con mitología, con grupos satánicos, checaron las fases de la luna para evidenciar si esto estaba relacionado con alguna locura. Nada. Simplemente nada. Sin embargo, en 1987, las cosas vuelven a salirse del lugar. El 31 de octubre, que es la fecha del Halloween, una mujer fue encontrada, una jovencita de 15 años, fue encontrada muerta. Había sido arrojada. Parcialmente desnuda, había sido apuñalada numerosas veces y presentaba las amarraduras en los tobillos y en las muñecas propias del asesino BTK. Todo parecía apuntar al asesino BTK nuevamente. Habían pasado ya 13 años del primer crimen. El sujeto seguía libre. Y esto fue un duro golpe para la policía, que presumía que algo ya había detenido a este tipo. Sin embargo, seguía actuando. El 31 de diciembre, una mujer, Mary Fager, regresa a su casa después de haber estado fuera de la ciudad. Cuando llega se encuentra que su esposo está muerto. Le habían disparado 2 veces en la espalda. Sus 2 hijas, Kelly de 16 y Sherry de 10, estaban estranguladas en el sótano de la casa, las manos amarradas. ¿Sí? Kelly estaba parcialmente desnuda. Después de los asesinatos, alguien envió una carta. La carta iba firmada por el asesino BTK. Declaraba que no había sido el propio BTK, sí, sino que era un fanático. Sin embargo, el FBI analizó la carta. Era una carta de desviación. Era del asesino, quedaba claro. Pero era una carta intentando desviar la atención. Sin embargo, pudieron identificarla. Era del tipo. El tipo estaba intentando todos los medios para cambiar la dirección de las investigaciones, y esto prendió los focos rojos. Significaba que habían tocado al asesino, pero no sabían quién era. Lo habían tocado, lo habían tenido. La evidencia de este último crimen era concluyente. Era el asesino BTK. La firma era la de él. La forma de escribir, todo apuntaba a que el tipo se había visto sorprendido por la policía y estaba buscando desviar la atención. Las cosas seguían buscando por ese lado. Y se topan con un detalle. ¿Sí? El detalle es que, bueno, había habido algunos ruidos, había un testigo, un sujeto que había ido a hacer un trabajo, había visto algo y había hecho un dibujo hablado. ¿Sí? Solo que había un problema. El dibujo hablado y todos los datos apuntaban a algo muy inusual. Apuntaban a que el supuesto testigo era el asesino. Pero ahora había un problema. ¿Cómo identificarlo? Las autoridades tenían entre sus manos al posible asesino, pero ¿cómo lo identificas? Esto era sumamente complicado. Pasarían varios meses sin que siquiera hubiera una posibilidad de identificarlo plenamente. Las cosas eran muy raras. El asesino había continuado actuando, había quitado la vida todavía a más personas y seguía actuando. En 1985 volvió a atacar. La policía estaba convencida de que era aquel tipo, pero no tenían forma de identificarlo. Había un problema. Algo no embonaba y no podían. Tenían muestras de sangre, pero a la vez no tenían nada. No embonaba.
De nueva cuenta, el supuesto asesino no era, pero tenían algunas pistas nuevas. Sin embargo, en 1985 hay otro crimen. Sí, esta vez es una mujer de 53 años. En 1986, otro crimen. Una chica de 28. Fue estrangulada, su cuerpo la misma forma. Esta vez, en el caso de Vicky Wegerle, de 28 años, su esposo contrata a un detective privado. Dado que la policía no logra resolverlo, el detective logra traer algunas evidencias nuevas, las cuales son incorporadas al caso. A la postre, esta investigación paralela resultaría clave para la identificación del asesino, pero no sería la última. A pesar de que había evidencias nuevamente, a pesar de que había posibilidades, no lo logran detener y pasarían 5 años. A lo largo de 5 años el sujeto vuelve a desaparecer. Entre 1986, septiembre de 1986, y enero de 1991, el tipo vuelve a desaparecer. Se cree que hay al menos unos 10 casos en esa Inter relacionados con el BTK, pero que fueron realizados con un modus operandi completamente distinto para desvirtuar al atacante, es decir, el asesino ya había sido tocado, ya lo habían visto, ya se había sentido bajo amenaza, había intentado desviar la atención, simulando asesinatos que no parecían, pero que sí eran de él, y después cambia su modus operandi, con la idea de desvirtuar la investigación. Pero, finalmente, había la duda. En 1991, 17 años después, vuelve a ocurrir. Esta vez es Dolores Davis, de 62 años. Estrangulada, secuestrada de su casa, el asesino la abandona debajo de un puente. La evidencia apunta a que nuevamente había sido el BTK. Solo que, de nueva cuenta, no había ninguna evidencia. O por lo menos, no había una evidencia concluyente. El punto aquí fue clave. El caso cae. En el caso de los expedientes fríos, en el cold case que se llama. Las autoridades van dejándolo poco a poco. Nuevamente están convencidos de que después de 17 años de estar actuando, el tipo había muerto, o por lo menos había desaparecido, había sido internado, había sido arrestado por alguna otra cosa, estaba preso, confundido de alguna forma. Las autoridades estaban convencidas de que no había esperanzas de atrapar a este criminal. Sin embargo, llega el año 2004, imagínese usted, 30 años después de los primeros asesinatos, las autoridades hacen un intento final. El intento es con las nuevas técnicas de reconocimiento del ADN. En algunos de los casos que se habían recuperado, en algunos de los casos que se tenían en el expediente, se habían extraído muestras de las uñas de las víctimas, presumiendo que los tejidos que allí estaban habían sido del atacante, es decir, que alguna de las víctimas se había intentado defender y como consecuencia había rasguñado al atacante. A partir de esas muestras se pudo obtener un perfil de ADN. La policía vuelve sobre sus pasos y vuelve a llamar a cientos de personas. Esta vez tiene todas las ayudas de la cibernética contemporánea, es decir, de las computadoras. Tienen el perfil y una nueva manera de identificar, es decir, si usted tiene un patrón de 1 millón de personas, la computadora puede hacer el trabajo de identificación mucho más rápido. Llaman a miles de personas. De hecho, no se sabe exactamente cuántas personas fueron llevadas, pero se reclutó, se llamó a quienes habían vivido en un periodo de 20 años, en un radio de 3,5 millas alrededor de cualquiera de las casas de las personas atacadas. Se reclutó o se mandó traer a la comisaría a todos aquellos que habían estado en la biblioteca y que habían sacado el texto aquel en ese periodo de tiempo. Se reclutó también a todas las personas que habían estado relacionadas con la ingeniería mecánica en un periodo de tiempo. Bueno, la lista era de varios miles de personas. Por supuesto, hubo muchísimas personas que fueron voluntariamente, de hecho. Muchos de ellos iban porque su familia sospechaba de ellos y bueno, para quitárselos de encima, fueron a que les tomaran muestras. Hubo una cantidad de personas
Incluso muchos de ellos llegaban declarando ser el asesino, finalmente rendirse, entregarse. Aunque usted no lo crea, hay psicópatas que no son asesinos, pero que, buscando de alguna forma llamar la atención, se declaran asesinos. También había personas esquizofrénicas que alucinaban con ser el asesino, personas que estaban convencidas de que eran los asesinos. De la lista de varios miles de personas, al menos 500 personas aseguraron ser el asesino. La policía, sin embargo, tenía una base de datos y era mucho más fácil la identificación, y muchos de ellos fueron enviados a su casa con una reprimenda, incluso algunos de ellos con una sanción económica por haber declarado en falso. Pero la policía tenía algo. Dentro de todas esas pesquisas hubo un sujeto muy raro. El sujeto se presentó. ¿Sí? Se presentó. Y la policía lo identifica. ¿Sí? Identifica su código genético. Es un sujeto viejo. Embona perfectamente en el perfil. Dentro de los miles de personas apareció un nombre. Dennis Rader. Sí. Dennis Rader. Para la policía era un sujeto más. De hecho, no tenía el perfil. Era un hombre que embonaba en cuanto a la edad y todo aquello, pero no tenía el perfil. Y de hecho, no aceptó la muestra de sangre, argumentando que esto era incriminatorio y que él no estaba dispuesto. Es más, el sujeto tenía un historial de trabajo, estaba casado, tenía 2 hijas, era miembro de la iglesia, había sido militar, había sido empleado de una tienda de alimentos, había sido empleado de muchas partes, es más, había sido empleado de gobierno. La policía, sin embargo, se queda con un mal sabor de boca. Primero porque no acepta la prueba, pero tampoco lo podían obligar. Legalmente podía negarse. Él argumentó que sospechaba que podrían confundirlo. Y ese temor era legítimo y legalmente no lo podían obligar, dado que no había una sospecha suficiente. Pero había algo que les resultó muy raro. El sujeto preguntó que si alguien enviaba un disco conteniendo una carta, si la policía podía identificar la computadora del tipo que había enviado la carta. La pregunta fue respondida con un categórico no. Si nos llegara un disco con una carta, nosotros no podríamos saber en qué computadora se escribió. La policía había mentido. Porque aquella pregunta les había parecido de lo más sospechosa. Era una pregunta verdaderamente estúpida. Porque las autoridades podían identificar la computadora desde la cual se había hecho aquella carta, buscando en el metadato del archivo. Algo que prácticamente cualquiera sabría en la época moderna, pero Dennis Rader era de la antigüita. Había nacido en 1945. 2 días después, llega a la policía un disco de estos de computadora, con una carta del asesino BTK. Sí, han pasado ya 30 años desde el primer asesinato y de pronto aparece este disco que tiene una carta. Al leerla, identifican el tipo de escritura, todo aquello. Es claro que es el asesino BTK. Cuando revisan el metadato, es decir, el archivo que no se ve, la parte del archivo que no se ve, aparece un nombre, Dennis. Y ellos habían tenido en la oficina a Dennis Rader. Y aquello resultaba todavía más sospechoso. Dennis había escrito aquello en la computadora de una iglesia luterana de Wichita, de la cual era miembro. Las autoridades se mueven rápidamente, pero tomar la muestra de sangre, obtener el código genético y compararlo no era inmediato, y mientras no hubiera una sospecha sostenida, el sujeto podía huir en el instante mismo en el que lo llamaran. No podían hacer eso. ¿Sabe qué hicieron? Llamaron a la hija, pidiendo si podía hacer una donación de sangre. No se le informó, oficialmente no se le informó para qué era. Ese era un detalle muy riesgoso, dado que si iban a inculpar a alguien, y esta mujer declaraba en contra, es decir, si ella protestaba porque su sangre había sido utilizada para una investigación criminal sin su conocimiento, podía tirarles la investigación, a menos claro, que en el momento la chica supiera que su padre era un asesino,
y por supuesto no se quejara del asunto. Se arriesgan y obtienen la muestra de sangre. El código genético de la hija era prácticamente idéntico, como debe de ser entre un padre y una hija, y era coincidente con el del asesino BTK. Lo tenían. Ahora hacían falta un par de pruebitas más. El par de pruebitas los llevaron inmediatamente. Dennis Rader había conocido a Joseph Otero. Ambos habían sido miembros de las Fuerzas Armadas. Habían estado en la Fuerza Aérea en Vietnam. Además, había trabajado junto con varias de las víctimas. Y además había sido miembro del Buró de Censos. Y había estado de casa en casa, recolectando información. En ambas posiciones, había tenido acceso a las víctimas, a sus casas, a sus itinerarios. Por supuesto, había escogido a las víctimas desde su trabajo. La policía queda sorprendido. El sujeto era diácono en la iglesia luterana. Tenía una esposa, un hijo y una hija. Y además, en la época de los asesinatos, estudiaba en la Universidad de Wichita, en donde había obtenido un título en Administración de la Justicia. Sí, aunque usted no lo crea. El sujeto había obtenido un título y era candidato a formar parte de las fuerzas policíacas de Wichita. Nunca había entrado, de hecho había trabajado en el Departamento de Salud Animal. Pero lo más curioso es que también era líder de un grupo de scouts. Era muy activo en su iglesia. Era un sujeto del que nadie sospechaba que pudiera ser un asesino. Vaya, era un tipo calvito, gordito, de bigote, de lentes. Nadie se imaginaría que era un asesino, por supuesto. Cuando lo capturan, es evidente. Es capturado en 2004, 30 años después de los primeros crímenes. Es arrestado en 2005. Es arrestado el 27 de junio, el 25 de febrero y se declara culpable el 27 de junio. Él mismo se declara culpable, finalmente no hubo mucho que buscar. Aceptó la culpabilidad, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas por 10 asesinatos. Se especula que pudo haber sido mucho mayor el número, pero las autoridades tenían completamente seguro el que este tipo había asesinado a 10 personas. Casualmente, no lo mandan a la ejecución porque este tipo tuvo de esas veces que la suerte lo acompaña. Kansas no tenía la pena de muerte en la época de los asesinatos. Había suprimido la pena de muerte hasta 1994 cuando se reinstauró. Él comete su último asesinato en 1991. Por lo tanto, no fue sujeto a la pena capital, pero va a permanecer durante 175 años en prisión. El tipo, si usted lo hubiera visto, no tenía absolutamente nada que ver con la idea de un asesino psicópata. Así, era un padre amoroso, un compañero sexual bastante activo con su esposa, padre dedicado, miembro de la iglesia, líder de los Boy Scouts, un hombre muy trabajador, y la gran pregunta es, ¿cómo logró en su primer ataque doblegar a la familia Otero, quienes eran judocas, expertos en artes marciales? Siempre ha quedado esa pregunta. Rader nunca ha querido hacer declaraciones, no escribió ningún libro, no ha hecho públicos sus textos memorables, nada. El expediente del BTK revela a un sujeto de apariencia ordinaria, común, agradable, apreciado por sus vecinos, trabajador, muy derecho en cuanto al trabajo, nunca una queja, nunca una duda, pero que sin embargo, de cuando en cuando, se transformaba en un monstruo brutal. Brutal. Los crímenes del BTK revelaban una perversidad humana increíble. Un sujeto que durante 30 años se las ingenió para llevar esa doble vida, sabiendo que tenía cargando en sus espaldas numerosos crímenes sangrientos. Era capaz de llegar, sentarse a la mesa, hacer las oraciones para bendecir los alimentos, sentarse a ver la tele con sus hijos, platicar de la escuela, ayudarlos, y después, amorosamente, acompañar a su esposa y dormir tranquilamente. A veces, la idea de un asesino nos lleva a pensar en un monstruo brutal y horrible,
muy distante de lo que en realidad puede ser. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.